Muy buenos días, hermanos dominicanos. Mientras esas dos terribles pandemias continúan azotando a nuestra nación, me refiero a la pandemia del presidente que saldrá en una semana, en 12 días aproximadamente, del gobierno. Me refiero a Danilo Medina y esos vándalos que le han acompañado durante 8 largos años de destrucción del país en el aspecto económico, ambiental, salud y educacional. Y la otra pandemia que él mismo ayudó a acentuar, esa pandemia de coronavirus, la cual nos ha costado más de 2.000 muertos y casi 70 infectados, y él continúa en su tarea de pseudo líder, de haciéndose elogiar por las personas que él mantuvo dándole el dinero del gobierno o del pueblo. Por ejemplo, es penoso que los empresarios de Samaná, de la provincia de Samaná, le estén rindiendo un homenaje a Danilo Medina como si hubiera sido un presidente real y verdadero que hubiese trabajado en pos de nuestra nación en general, porque ese grupito de empresarios de Samaná siempre han recibido sus prebendas adicionales, y por eso la adulación los lleva, y los compromisos que contrajeron con él, el mismo Danilo, los llevan a adularle de esa manera vergonzante. Lo mismo podemos decir, pero es natural, de un grupo de artistas del canto muy limitado que también se dedicó a adular y supuestamente a distinguir, porque allá la adulación la confunden con distinguir. Es diferente. Sí lo distinguen, claro, pero con su adulonería. ¿Quién ha dicho que Francisco Javier fue un secretario de turismo, o ha sido hasta el momento un secretario de turismo real y verdadero, cuando ese ayudó a acentuar el virus, cuando no se preocupó por que esos vuelos hacia España, Italia, Francia e Inglaterra se suspendieran a tiempo, porque en la misma suela de los zapatos, esos turistas que viajaban 4 veces semanales a nuestra nación acentuaron el coronavirus, y fíjense, ya nos ha costado 2.000 muertes de hermanos dominicanos y más de 70.000 contagiados. Y quién sabe, porque eso es lo que así someramente sabemos. Hermanos dominicanos, es tan real el descuido que ese Danilo Medina ha mostrado en esta nación con esa pandemia de coronavirus, lo mismo que ese descuido en la salud en general, porque los hospitales carecen de lo más mínimo, que es una simple curita. No se puede hablar de equipos quirúrgicos, no se puede hablar de medicamentos. La descuidó completamente, hasta de camas, porque ya los contagiados han sobrepasado el límite de las camas, que no son 100 quizá en la mayoría de los hospitales. Hermanos dominicanos, esta gente no merecen llamarse dominicanos. Esta gente del gobierno no merecen llamarse dominicanos. Fíjense si es así. Si ustedes quieren ponerlo en duda, ayer mismo los Estados Unidos, nos remitió a nivel de periódico escrito que no podemos viajar a Santo Domingo, con raras excepciones de emergencias reales, porque la pandemia la dejó Danilo acrecentada de tal manera que constituye un peligro inminente para cada uno de nosotros que viaje a esa nación.
porque puede contagiarse. Hermanos dominicanos, ese país nuestro es un país que después del ajusticiamiento de Trujillo, por eso mismo, por ser un antidominicano simulador ante nosotros los dominicanos y ante el mundo, porque sabía encubrirse con ese cuerpo de delincuentes denominados sin que poseía, y nos tenía amedrentado, y los otros países con el poderío militar que demostró, porque estaba basamentado en eso, en la sugestión, en la violencia, y Danilo solapadamente puso en práctica una dictadura perfumada, similar a la de Trujillo y Balaguer. Porque fíjense qué saqueo sistemático del erario público. Miren esa planta Catalina, sobrevaluada 6 veces por más de lo que costaba. Y miren, ahí en Peravia no habían montañas, pero ahora las hay. Pero de cenizas tóxicas que ha derramado esa planta Catalina. Es decir, que el factor viento, si se acentúa, o una posible tormenta, contaminará completamente toda esa zona de Peravia y todos sus pueblitos aledaños y todas las provincias aledañas a ella también. Porque ha sido un fiasco. Ustedes saben que en Asia y Europa están prohibidas terminantemente las plantas de carbón. Y eso se habló hace tiempo allá. Pero Danilo, para justificar los préstamos ante la Odebrecht, se embarcó en eso, sobrevaluándola en más de 2.500 millones de dólares. Lo mismo que las autopistas y carreteras, que en el 90% fueron las concesiones otorgadas a la Odebrecht, porque la Odebrecht le otorgó 39 millones por debajo de la mesa a Gonzalo Castillo y a Rubén Bichara para que permearan el gobierno. Pero ellos se repartieron entre sí 20 y 19 millones. Lo mismo que hizo el Pinto, el hombre del maletín, Ángel Rondón, que ustedes lo oyen alegando de los 92 millones de dólares que se adjudicó por intereses. Ese permeó todos los estratos sociales gubernamentales de ese actual gobierno de Danilo Medina. El Congreso, ustedes saben que ahí está Tommy Galán, y varios más. Y por otro lado, ahí continúan burlándose del país. Tienen una fiesta de leyes, con proyectos que tenían ahí 5, 10 y 15 años engavetados, y ahora quieren hacer bombo de que ellos son dominicanos y quieren mostrarnos que sí actuaron o estaban actuando de buena fe con relación al país. Ese Camacho. Pero si usted se devuelve de Danilo como presidente y sus 8 años, se da cuenta de que fue un narcoestado el cual inició Leonel, pero que él dio seguimiento. Así es que, hermanos dominicanos, vamos a continuar observando los nombramientos que está haciendo el presidente que entrará el próximo 16 de agosto para poder detener esta pandemia peledeísta que ha sido mucho más dañina que el coronavirus, puesto que el coronavirus daña físicamente y mentalmente, pero esa pandemia del PLD ha dañado en la salud, la economía, el medio ambiente en general
y la moral del país. No se puede entender cómo el país todavía tiene crédito para ese gobierno. Claro, se han girado muchos préstamos, porque todos esos préstamos fueron avalados por ese falso Congreso que nos rige hasta ahora. Miren, Julio César Valentín, que está ahí, nos suena. El mismo Abel Martínez, el síndico actual de ahí de Santiago Los Caballeros. Félix Bautista. Toda esa gente estuvo ahí solapada, haciendo diabluras en contra del país. Por eso, hermanos dominicanos, tenemos que continuar debidamente con los ojos bien abiertos, porque ese PLD, esos funcionarios tendrán que ser sometidos a la acción de la justicia por dos razones: para que devuelvan todo ese dinero que está distribuido en una serie de testaferros. Por ejemplo, ahí están los hermanos del presidente actual, Danilo Medina, Alexis, Lucía y dos más que en el momento no recuerdo los nombres. Pueden hablar de miles de millones de pesos cuando eran pobres diablos económicamente hablando. Así es que ya ustedes saben, hermanos dominicanos, vamos a mantenernos a tanto y que Dios nos bendiga y nos continúe ayudando a cuidarnos de esta pandemia tan horrible que dejó acentuar este falso partido de la Liberación Dominicana. Hasta la próxima y que Dios nos bendiga a todos, hermanos dominicanos.